Buenas noches, hermanos, pues aquí estamos otra vez desde desde este canal para continuar con las prédicas y con los estudios que ya habíamos empezado a realizar. Y pues hoy vamos a continuar. La semana pasada vimos o aprendimos a cómo ser mansos, analizamos los versículos para ello. Y pues una de las cosas consecuentes de la mansedumbre, pues estábamos viendo el camino de ser manso, es cuando ya tenemos la comunión, cuando resistimos y si tenemos en cuenta las listas. Y lo siguiente sería la santificación. Dentro de esa santificación nosotros vamos a alcanzar la fortaleza necesaria para afrontar cualquier prueba o cualquier situación. Hemos estado analizando lo que era la prudencia, la sensatez, la renuncia, la entrega, la lucha, la comunión, cómo lograr tener un testimonio. Y pues hoy en la mañana en el grupo pues yo lancé una pregunta sobre Proverbios 22, el versículo 10, y me contestaron algunos hermanos y vamos a iniciar con la lectura de Proverbios 22:10 para luego hacer la oración y empezar con el tema de cómo llegar a la santificación, o por qué es importante la santificación, o cómo obtener esa santificación, cómo saber si estoy dentro de la santificación y si realmente estoy en ese proceso, en ese punto, o aún estoy en busca de la templanza, estoy en la lucha, o estoy en busca de la mansedumbre porque ya estoy encontrando esa comunión con Dios. El retroanálisis de nosotros mismos es lo que nos va a ayudar a llevarnos al punto en donde estamos exactamente y hacia dónde queremos llegar. Proverbio 22, que corresponde al día de hoy, versículo 10 dice: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Vamos a orar, hermanos, para empezar con el análisis de este versículo y con otros versículos que el Señor puso el día de hoy. Terminamos la semana pasada con el Salmo 51, si es que ustedes se acuerdan, y vamos a tocar un punto de eso para hacer la conexión y la vinculación con la mansedumbre y la santificación. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias Señor porque en este momento nos permites estar delante de tu presencia para llevarte este estudio, Señor, y poder aprender y ser guiados por tu Santo Espíritu para poder alcanzar ese rubro que tú deseas en nosotros, el ser baluartes de la fe y el ser portadores de ese escudo de la fe y de la espada de la salvación y de las buenas nuevas que es el Evangelio para donde nosotros vayamos. Y a través de ello nosotros somos los instrumentos y vamos a entender el proceso de la santificación a través del libro de Timoteo, un libro de total y real sacerdocio, y hoy vamos a tocar un poco de ello. Señor, ayúdanos a encontrarnos con esa actitud de servicio hacia ti. Bendito Padre, te sea la honra y la gloria, y en el nombre de Jesús bendecimos y agradecemos a todos aquellos que de una o de otra manera han servido de apoyo para este ministerio. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pues dentro del proverbio, analizando lo que significa escarnecedor, significa alguien que burla, pero no cualquier burla. Acuérdense que nosotros estudiamos a la burla como parte de la sanidad del alma, y que la burla en su momento es una puerta hacia el mundo espiritual, pero aquí habla del escarnecedor, de la burla que no basta con abrir una puerta, que no busca, no tiene como propósito la apertura de una puerta,
sino tiene como un propósito de destruir a la otra persona. Escarnecedor, como su nombre, si lo vamos desglosando, dice de llegar hasta la carne, arrancar la carne, los tirones de la carne, y llegar hasta lo más profundo. Entonces un escarnecedor es aquel que te burla y te burla y te burla y te saca lo peor de ti, y eso es lo que busca el maligno, no tanto el proceso de cómo burlarte o de cómo burlarnos, sino el proceso de sacar lo peor de uno mismo. Jesús lo usaba para la liberación. Jesús usaba el sacar lo peor de nosotros para poder ser libres a través de la verdad. Pero el escarnecedor se refiere, si vamos al versículo 11, dice: el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, su amigo será el rey. Empato el 10 con el 11 y se refiere no a un escarnecedor externo, sino a un escarnecedor interno, que viene siendo yo mismo. Mi alma se burla de mí mismo para poder la carne tener lo peor de uno y sea más fácil decidir por el pecado. El espíritu aquí no entra y no tiene la decisión, porque el espíritu, acuérdense que acomoda siempre lo espiritual a lo espiritual, y nadie conoce la lucha y la contienda que hay internamente más que el espíritu. Por tanto, si analizamos el versículo 10, dice: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Está hablando de una raíz, la raíz del escarnio, y tenemos que entender muy bien lo que significa la palabra escarnio, para que yo mismo deje de ser el obstáculo hacia mi crecimiento espiritual. El diablo te puede poner 1000 enemigos, la Biblia te lo dice, te dice que se multiplican tus enemigos, o cuánto mis enemigos se han multiplicado en mi contra. 1000 caerán a mi izquierda y 10,000 a mi derecha. Estamos hablando mínimo de 11,000 enemigos. Entonces Satanás puede multiplicar los enemigos de manera externa, pero de manera interna, si logra hacer que haya la contienda interna, que haya el pleito y la afrenta en nosotros, con eso ya logró impedir que lleguemos a la parte interesante, que es la ciencia, el entendimiento, que nos lleva al rechazo automático de lo que no es agradable a Dios, y por tanto el obstáculo está en el punto antes de la santificación. Tal vez ya damos un buen testimonio, tal vez ya tenemos una comunión con Dios, tal vez ya resistimos en la lucha, tal vez ya renunciamos y ya entregamos, tal vez somos prudentes y somos sensatos, pero en el momento de la santificación, ahí donde nadie nos ve, cuando no hay algún cristiano o algún pastor cerca, nos es más fácil contaminarnos con las tinieblas, contaminarnos con las malas palabras, contaminarnos con el medio ambiente, y ya no alcanzamos el fruto que nos da la fe, en este caso la santificación, que es el entendimiento. Y sin entendimiento no podemos agradar a Dios. La palabra escarnio significa que alguien llega a ser tan cruel consigo mismo que se autohumilla, se autodesprecia, ya no se ama. Y si nos vamos a lo que dice la Biblia, está yendo exactamente en el lado opuesto del espejo, que es el amarse a uno mismo, y lo contrario de amarse a uno mismo no es odiarse, sino que es ser escarnecedor de uno mismo. Soy el encargado de amarme, busco lo bueno para mí, lo agradable para mí, y trato de hacer lo bueno, lo agradable y lo honesto y lo puro y todo lo que dice la Biblia. Pero cuando tengo el escarnio en mí, busco todo aquello que me vuelva más inseguro, que me vuelva más, que me haga que yo me humille, que me haga más, que yo me burle. Busco ser irónico conmigo mismo, busco mofarme de
de mis errores, maximizo un error, un tropiezo, y empiezo a hacer cosas en mi contra. Aunque mi espíritu sabe que soy importante para Dios, empiezo a decir que nadie me ama, que Dios no me ama, que por qué Dios permitió esto. Empiezo a escarnecerme al grado de ya no querer seguir adelante. Y te dice aquí, echa fuera al escarnecedor y saldrá, echa fuera la raíz del escarnio, y cuando saquemos esa raíz del escarnio, saldrá por añadidura la contienda que tengo contra mí mismo. O sea, esa duda que me hace fragmentar mi fe, que me va a llevar a la santificación, sale juntamente con el escarnio. Por eso, si yo ya no tengo el por qué decirme que soy un inútil, que no puedo compartir la palabra, que no entiendo la palabra, que soy un tonto porque no entiendo la palabra de Dios, que leo y leo y leo y no entiendo, me estoy escarneciendo a tal grado de decidir mejor no leer la Biblia, de decidir mejor no orar y de decidir mejor no seguir en el ministerio de la fe. El escarnio es tan peligroso en la vida del cristiano, que es lo que destruye las iglesias, es lo que destruye los testimonios, es lo que destruye la comunión con Dios, y por ende no te deja llegar al punto de la santificación. Dice la palabra de Dios, y cesará el pleito y la afrenta. Muy bien. Cuando se refiere al pleito, estamos hablando de que en Tesalonicenses, y hemos estado hablando mucho del libro de Tesalonicenses, espero que lo hayas tomado en cuenta para echarle una leída. Te dice en 1 Tesalonicenses que el ser humano está formado por 3 unidades, que son el espíritu, el alma y el cuerpo, y el pleito viene entre la parte del alma, la parte visceral, la parte emotiva, y la parte de las acciones, la parte de las reacciones y la parte que nos conduce a hacer cosas. Ese pleito me lleva a una afrenta contra Dios, porque mi espíritu está desconectado de mi alma y mi cuerpo están peleando constantemente, porque esto quiere mi cuerpo quiere algo, y mi alma tiene esa resistencia de que cuando le convenga a mi alma, se lo va a dar al cuerpo, y el cuerpo, si lo dejáramos, quisiera siempre tener ese pecado. Espero que me esté dando a entender. El cuerpo siempre va a querer tener lo malo, siempre va a querer tender a hacer las cosas que no son agradables, y el alma es más conveniente. El alma puede usar esa necesidad del cuerpo para manipular, para chantajear, para controlar, y aquí entra otra raíz que está aquí, aparte del escarnio, que es la manipulación. Puedo usar el escarnio, puedo hacerme la víctima. Soy la víctima cuando me conviene, manifiesto emociones y reacciono cuando me conviene sumiso, cuando me conviene reactivo, cuando me conviene violento, cuando me conviene puedo ser maduro, entre comillas, y mi espíritu llora. Y esta es la afrenta, porque mi espíritu quiere que yo empiece a hacer las cosas bien. Cuando alguien está pecando, siempre hay un punto de luz que te dice que está mal, pero por lo general tendemos a ignorar ese punto de luz, y ese punto de luz es el espíritu que nos está advirtiendo, no el Espíritu Santo, el espíritu humano, porque el espíritu humano siempre tiende a ser lo espiritual. Por tanto, tenemos en nosotros algo llamado conciencia, la conciencia de lo moral, y cuando Satanás logra desconectar la conciencia de lo moral, ya no veo las cosas como buenas o malas, simplemente como algo agradable, como algo que yo tengo que tener, poseer, beber, tomar o hacerme dueño de ello, o si las cosas no salen como yo quiero, entonces me siento frustrado, me siento amargado, me siento un inútil, y sigue ese ciclo de escarnio, y la contienda nunca se acaba. El pleito entre mi alma y mi cuerpo nunca se acaba. Por tanto, la afrenta hacia Dios es grande, porque aunque mi mente quiera orar, mi mente quiera leer la Biblia, mi alma, parte emocional, desea darle la necesidad o suplirle lo que mi cuerpo está pidiendo, y hay esa afrenta.
que no es lo mismo que cuando yo me acerco a Cristo y mi espíritu empieza a poner orden, mi alma ya tiene ese conflicto y empieza a repeler al cuerpo para no darle las necesidades, y el cuerpo empieza a sujetarse conforme el alma va entendiendo. Es muy diferente. Cuando yo soy presa del escarnio, mi espíritu está separado, pero cuando yo me acerco a Dios, el espíritu empieza a hacer contacto con el alma, y es cuando me vuelvo más emotivo, me vuelvo más sensible, más vulnerable, porque el Espíritu Santo está tocando mi alma, y de repente hay cosas que me hacen llorar, de repente hay cosas que me dan tristeza, empiezo a ver lo que antes no veía, y el Espíritu empieza a abrazar el alma, y el alma se empieza a separar del cuerpo, porque así tiene que ser. El cuerpo empieza a morir al pecado porque ya no hay nada que lo alimente, y lo que no se alimenta termina muriendo. Y por eso te dice Dios, alimenta el espíritu para que el espíritu te dé vida. Si alimentas la carne va a terminar por dominarnos. Pero si dejo de darle alimento a la carne muere y resucita una nueva criatura. Si dejo de darle alimento al espíritu, el espíritu se separa, y es cuando mis emociones otra vez empiezan a hacer contacto con mi cuerpo, mi carne, mis deseos, mis anhelos que van en contra de Dios. Y espero que hasta aquí haya quedado entendido. Y te dice, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, su amigo será el rey. Tengo que detectar el escarnio. Esa es la raíz que vamos a trabajar hoy. El escarnio. Vamos a decir que tiene que ver con la santificación. El escarnio es esa mancha que como cristianos tenemos, que Satanás ve, y aunque ya haya aceptado a Cristo, Satanás ve esa mancha y no permite nuestra madurez ni nuestro crecimiento. Nos vuelve cristianos carnales, nos vuelve cristianos temperamentales, nos vuelve cristianos juiciosos, nos vuelve cristianos duros y rígidos, y no nos permite llegar a esa suavidad que es la templanza y la mansedumbre, que se fusionan para luego formar la benignidad. Todavía no hemos llegado a ese punto de la benignidad, por tanto no podemos decir que tenemos o que hacemos algo bueno, porque no somos templados ni mansedumbres, no somos mansos. Todo lo que hacemos lo hacemos con un propósito interno, ya sea para recibir gratificación, para recibir reconocimiento, o para que la gente vea lo que hice. Y ahí está lo peligroso. Satanás siempre va a jugar con el cristiano. Con el que no es cristiano no juega, porque simplemente le da todo y le conviene, que están así como zombies espirituales. Pero el cristiano le deja ver a Satanás el punto en el cual es débil, y Satanás busca alimentar eso débil para que se vuelva a ser fuerte y se separe del espíritu automáticamente. Pero dice la Biblia, el que puede tener el derecho de decirte fuerte es el débil. Por tanto, debilito mi cuerpo, debilito mi carne, y soy fuerte en la parte espiritual, que es emoción y sentimiento, para que yo pueda tomar las decisiones correctas y pueda resucitar mi cuerpo. Tenemos que perder esta parte para ganar esta parte. Entonces vamos a analizar ese paso para que veamos cómo funciona, y vamos a ir a un libro poderoso en cuanto al mundo espiritual, que es Timoteo, y nos vamos a brincar, señala lo que acabamos de leer. Si quieres subrayar la palabra escarnecedor, y en el versículo 11, si quieres subrayar la palabra limpieza de corazón, porque va a haber un punto en el cual va a conectar con Timoteo, y vamos a entender cómo la palabra de Dios, aunque sea antiguo y sea nuevo, la gracia y la ley se mezclan en algo que luego se convierte en misericordia. Entonces vamos a hacer ese análisis, y vámonos ahorita a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 22.
en lo que se conoce como el capítulo de cómo ser un obrero aprobado. Entonces vamos nosotros a analizar ese punto. Dice la palabra: mas en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Dos puntos y seguido. Y asimismo, unos para honra y otros para deshonra. Así que, acuérdense que la palabra así que significa: si quieres conseguir esto, esta es la única manera. Te dice: si alguno se limpiare de estas cosas, será un vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Y te dice la contra también, y te está diciendo lo que va a pasar si tú no cumples con la primera palabra del versículo 22. Te dice: huye también, o sea, juntamente con limpiar mi corazón, tengo que alejarme de las cosas que me pueden llevar a caer de nuevo. Y eso es lo que mucha gente no hace. Quiere estar en el mismo entorno, quiere estar en el mismo ambiente, quiere compartir con las mismas personas y quiere tener la santificación. Y por eso la santificación no llega, porque estamos alimentando esa parte del cuerpo que, aunque no participemos tomando o insultando, estamos allí y nuestros sentidos se siguen contaminando. Recordemos que la parte que contamina el alma son los sentidos. Por tanto, si estoy escuchando constantemente insultos, mi alma, aunque no las diga, está reproduciéndolos en mi cerebro y en mi mente, y las está repitiendo, y tal vez no participo en la plática con insultos, pero en mi mente las estoy diciendo. Las omito verbalmente, pero sí las pienso. Entonces, estoy contaminándome. Y te dice aquí: huye y sigue. Fíjate, te está diciendo que no hagas algo y que hagas algo al mismo tiempo. O sea, vas a huir hacia la dirección de la justicia, de la fe, de la caridad, de la paz, juntamente con los que invocan al Señor de puro corazón. Muy bien. Aquí te empata directamente con Proverbios, porque te dice: el que ama la limpieza de corazón. Y aquí te dice: con los que invocan al Señor de puro corazón. Y uno puede decir: bueno, entonces yo cómo puedo lograr conseguir esa pureza de corazón, yo cómo puedo lograr invocar al Señor con un corazón puro, cómo puedo hacer todo eso si no estoy bien. Muy bien, para ello te dice en el versículo 20 y nos habla de vasos. Y voy a ponerte ejemplos visuales para ver si podemos entender un poquito mejor. Y voy a usar por el momento dos instrumentos, espero que se la alcancen a ver. La palabra de Dios dice algo, y aquí estamos viendo, vamos a llamarle a esto una taza pequeña, y vamos a llamarle a esto un tazón, ¿sí? El diablo siempre va a querer que o yo me sienta un tazón, que yo me sienta superior, que yo me sienta soberbio, que yo me sienta vanaglorioso, que yo me sienta el rey, el poderoso, el que manipula, el que controla, o que yo me sienta una víctima inferior, inseguro, inmaduro, que no puedo, un inútil y otras cosas por el estilo. Y Satanás siempre va a jugar con esta balanza. Dice la palabra de Dios que no tenemos ni por qué ser tazas pequeñas ni tazones. Si yo voy al versículo 20 de Timoteo, me dice que yo debo de ser un vaso. Entonces,
vemos aquí que un vaso tiene una particularidad. Para que Dios la pueda usar, tiene que estar limpio y transparente. Las características de un vaso es estar, presta atención y apúntalo si quieres, tiene que estar limpio, tiene que estar vacío y tiene que estar disponible. Esto es lo que se llama real sacerdocio. Tengo que estar limpio, tengo que estar vacío y tengo que estar disponible y mantener mi vestidura puesta. Transparencia, integridad, que dice Tesalonicenses. Si vemos al tazón, tiene un color, todo tiene un color que no permite ver el interior, pero si vamos por cantidad, dentro del tazón caben muchos vasos, ¿sí? Se siente superior, se siente que puede hacer mucho más que cualquiera y echar en cara muchas cosas de lo que este tazón puede ser posible de hacer. Si vemos lleva menos que un vaso, ¿sí? Aparentemente, porque podría llevar la misma cantidad del vaso, pero se siente tan inseguro que ni siquiera lo va a intentar porque siente que no lo merece, siente que Dios no lo ama, se siente que no debe haber nacido y siente que no tiene un propósito. Muy bien, para que esto se convierta en esto, el tazón se convierta aquí, retroceder aquí y este avance para aquí se convierta en un vaso, viene lo que es la aceptación a Cristo. Acepto a Cristo en mi corazón, dejo de ser un tazón aparentemente, dejo de ser una taza aparentemente y me convierto en un vaso semilimpio, porque dice la Biblia que Dios entra, Jesucristo entra, limpia la parte del corazón, la lava en donde el Espíritu Santo va, pero aún nos queda la raíz del lodo cenagoso. Y me dice la Biblia que necesito la santificación. Y muchos dicen equivocadamente que una vez que yo acepte a Cristo, estoy limpio como la nieve automáticamente. Eso implicaría que tengo la santidad plena de Dios cuando acepto a Cristo, lo cual es una mentira radical y doctrinal. Cuando yo acepto a Cristo, he aceptado el espacio para darle y proporcionarle al Espíritu Santo en mí, por tanto estoy así. Pero Dios ve que aún no estoy ni limpio, ni vacío, ni disponible, que son las características de la santificación. Entonces vamos a ver cómo dice el versículo 11 y el 12. Si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra. Muy bien, y te dicen, y útil para los usos del Señor, aparejado para toda buena obra. Y en el 22 me está dando la clave que tengo que hacer. Tengo que huir de que si yo era un tazón, tengo que huir de todo eso que me llevaba a sentirme superior, a sentirme vanaglorioso, a sentirme soberbio, arrogante, pretencioso, a sentirme, si era una taza pequeña, a sentirme inferior, inseguro, inútil, incapaz, no amado. Entonces todo eso es lo que se guarda aquí en nuestro lodo cenagoso, y la única manera, te dice, huye de los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad y la paz. Seguir eso quiere decir que yo estoy siguiendo los caminos de Jesús, que es lo que vimos la semana pasada. Tengo que seguir lo que hizo Jesús, lo que dijo Él, analizar lo que Él hizo, cómo reaccionó, y empiezo a analizar, y empiezo a escudriñar, y empiezo a llenarme, y empiezo a llenarme, y empiezo a llenarme, y empiezo a llenarme, y dejo de participar en las cosas infructuosas de la carne, y se empieza a llenar mi vaso, porque el lodo cenagoso tiene que salir, y tiene que salir. Y si nos damos cuenta del fenómeno que está pasando, empieza a salir y empieza a sobreabundar, y la Biblia te dice que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia, y vamos viendo una transformación gradual hasta tener esa claridad de la santificación en nosotros.
Y ya cuando ya tenemos esa limpieza a través del agua de la vida que dice Jesús, Jesús te dice, yo soy el agua de vida, el que de mí bebiere no tendrá sed jamás. Ya no habrá una necesidad de nosotros porque ya estamos completamente blancos, ya no hay esa raíz del lodo cenagoso y por tanto Dios me vacía y me prepara para ser útil y estar disponible a lo que el Señor quiere que yo haga. Y entonces me convierto en lo que yo era un vaso para deshonra, me convierto en un vaso de honra para usos útiles para el Señor. Ya soy un vaso limpio, ya soy un vaso de honra. Y ahora viene la parte interesante, porque aquí no termina. Hablamos de vasos. Entonces regreso al versículo 20 y me habla de 4 tipos de vasos. Muy bien, ya está limpio, ya está vacío, ya está disponible. Ahora ya no está hablando del contenido, está hablando de la forma, del proceso que tiene que llevar el vaso. Te dice la palabra de Dios que Él es el alfarero. Muy bien. Y acuérdense de la escalera espiritual que siempre empieza de arriba hacia abajo, de Dios hacia mí. Empieza en la parte divina hacia la parte humana. Pero yo para llegar a Dios no voy a seguir ese orden porque yo no soy divino. Tengo que seguir el orden contrario, inverso. Soy humano, quiero ir hacia Dios. Por tanto, me habla del primer material que sería oro. Aquí, siguiendo el orden natural de la lectura, pero siguiendo el orden natural, espiritualmente hablando, sería el primer elemento, el barro. Y vamos a analizar las características del barro. Y presta mucha atención, porque primero el barro, cuando se está haciendo el barro, es como una plastilina que va empezando a tomar forma. Y de acuerdo a la plastilina o al barro se va formando diferentes acabados, diferentes formas, y si el barro soporta puede llegar a ser un vaso grande. Si el vaso no soporta tanto, dependiendo del lodo cenagoso que cada uno tenga, entonces puede ser un vaso pequeño, pero eso no quiere decir que no sea un vaso de honra, sino que es un vaso pequeño. Y la Biblia te dice que hay tamaños y medidas. Hay que van a llevar el 30%, el 60% y el 100%. O sea, tú no te sientas mal si eres parte del 30%, porque tu 100% va a ser 30. Significa que de cada 10 que tú le hables, 3 van a estar seguros en el cielo. Necesitas hablarle más gente para que tengas una gran cantidad. Y hay gente que si logra terminar el proceso de la santificación y no retroceder, se convierten en vasos del 100%. Cuando hablan, convierten a la gente, porque han aprendido a ser mansos, templados y benignos, que son 3 elementos: vacíos, limpios y disponibles. Entonces, nos habla del barro, que una de las características que tiene el barro, y hay que ser muy precavidos cuando somos barro, porque a veces oramos, Señor, que yo sea como el barro en las manos del alfarero. Literalmente estoy diciendo que estoy apto para soportar cantidades de calor, que es una de las características que tiene el barro. Entonces prácticamente estoy diciendo, Señor, ya estoy listo para mi prueba, para pasar del barro a la madera. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con lo que oro y saber qué oro, y escudriñar bastante bien lo que estoy orando, porque puedo estar pidiendo pruebas en las cuales no voy a salir victorioso. Otra de las características que tiene el barro es que cuando soporta grandes cantidades de calor no se rompe. Y cuando no se rompe quiere decir que ya está firme, y vamos a analizar el proceso. Ya tengo templanza. Acuérdense que el templado es cuando pasas de lo caliente a lo frío, y eso te produce una fortaleza que te convierte en alguien indestructible. Muy bien, entonces el barro pasa por ello, y vamos a ver versículos que soportan y que apoyan esto en 2 de Corintios 4. En 2 de Corintios 4, cuando está hablando Pablo,
a la iglesia de Corinto. Si tú puedes escuchar esta prédica, hermano, yo te pido que no te confíes y la apuntes, la analices, la leas, la grabes o la guardes, porque el maligno ha estado haciendo muchas cosas y sería una pena que luego no tengas este estudio por escrito, porque son estudios realmente importantes. Segunda de Corintios capítulo 4 del 1 al 15, y curiosamente también se llama en vasos de barro. Dice, por lo cual teniendo nosotros esta administración según la misericordia que hemos alcanzado, acuérdate que la misericordia es la unión de la ley y la gracia, no desmayamos. Antes quitamos los escondrijos de vergüenza. Escuchen bien, los escondrijos de vergüenza es nuestro lodo cenagoso que no hemos terminado de sacar, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad. Y la manifestación de la verdad es eso de ir bebiendo esa agua de vida, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Y acuérdate que la conciencia humana viene cuando el Espíritu ya está empezando a darle orden a nuestra vida, que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, quiere decir, ya no soy un tazón, ya no soy el eje, ya no soy el punto, y tampoco soy la tacita, tampoco soy la víctima. Te dice, ya no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Jesucristo, nuestro Señor. Y nosotros somos siervos por Jesús. Ya estamos vacíos, limpios y disponibles. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ya vencí el espejo y me veo cara a cara, lo vimos la semana pasada. Tenemos empero este tesoro, y escucha muy bien lo que dice, porque el versículo 7 es el importante. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la alteza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Estando atribulados en todo, y apunta bien esto, porque estás atribulado en todo, quiere decir que ya estás empezando el proceso de ser un vaso de barro, mas no angustiados. Y me está diciendo que no debo caer en la angustia. Una cosa es la tribulación, otra cosa es la angustia, porque la tribulación es la puerta que se abre para que entre la angustia. Por tanto, no debo permitir que la angustia entre a través de la tribulación. Y luego te dice, en apuros, mas no desesperamos. Puedo tener un apuro, pero no debo de dejar entrar a la desesperanza. Perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no pereceremos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo. Acuérdate que está muerto el cuerpo, no lo alimento, no lo saco de donde pueda tomar un alimento, y empiezo a seguir las cosas buenas de Dios para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. ¿Y cuál es la vida de Jesús? La resurrección. Entonces mi cuerpo ya resucitó y ya no hay más necesidad del pecado. Por tanto, Satanás ya no tiene nada malo que decir de mí. Porque nosotros que vivimos siempre estamos, y no te olvides, siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal, de manera que la muerte obra en nosotros y en nosotros la vida. Empero teniendo el mismo espíritu de fe, y aquí está hablando de la fe en el tercer nivel, la fe que es la santificación, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y entonces hablo porque ya estoy limpio, vacío y disponible. Si yo no estoy vacío, ni limpio, ni disponible, aunque yo quiera hablar, no voy a poder hablar. En el versículo 14 dice, estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará
por Jesús. Y tengo señalado ese por Jesús porque es el versículo que me empata con aquel que dice: yo soy el camino y nadie viene ante el Padre si no es por mí, por Jesús el mediador, y nos pondrá con ustedes. Porque todas estas cosas padecemos para que abundando la gracia, que es lo que vimos, va abundando la gracia, me va llenando, me va limpiando, en el nacimiento de gracia sobreabunde a gloria de Dios. Cuando ya Dios nos entrega como un vaso limpio, vacío y disponible al mundo, entonces ya el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Esta es la parte interesante de este capítulo, y yo te invito a que termines de leerlo porque faltan solo 3 versículos para que termine el capítulo, que se llama Vasos de Barro. Apúntalo y luego en tu lectura lo tengas ahí pendiente, porque vamos a leer también Isaías 30:14. Isaías, que vamos a entrar en el análisis de Isaías después de terminar Jeremías. Hemos terminado Jeremías. Isaías 30 nos enseña y nos dice algo muy interesante. Dice: y lo quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace menuzos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para coger agua de la poza. Porque así dijo el Señor Jehová, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. Fíjate que Satanás, en el momento que somos más vulnerables, es cuando somos vasos de barro, y es cuando nos va a querer destruir, porque también el barro, al resistir tanto calor, es fácil que se quiebre, y es difícil luego que vuelva a tomar otra vez la forma para que vuelva a ser moldeado. Y es cuando la gente se aparta de Dios y ya no regresa. Empieza, y Satanás viene y trata de destruir esto. ¿Y qué es lo que nos destruye como vasos de barro? Te lo dice el versículo 15. La falta de quietud, la falta de confianza. Esa es nuestra fortaleza en este punto de los vasos de barro. Muy bien. De allí nos habla, porque regresamos a Timoteo, nos habla del segundo vaso, del segundo material del vaso, que es, te dice, de madera. Y la característica de la madera, ¿sí? Si tú pones al fuego, a la madera se quema. Por tanto, yo ya soy barro, ya resistí el fuego, ahora me convierto en un vaso de madera, pero ya estoy hecho para otro propósito, para otra función. Esa es la palabra de Dios que nos va perfeccionando. Primero, como barro, voy a soportar todos los ataques del maligno, todas las pruebas que vengan. Voy a resistir, porque esta es mi lucha, para adquirir la comunión. Y en la comunión yo voy a adquirir ya el ser como madera, porque la madera es cuando tiene esa particularidad de la madera de absorber los olores y los sabores, y para que pueda hacer esta función tiene que ser curtido con aceite. La madera, un vaso de madera, una olla de madera que se curte con aceite, tiene la función de poder absorber olores y sabores, y es cuando la comida que se hace en ollas de madera pues tienen y conservan todos esos sabores, y la comida sale más rica. Entonces nosotros como cristianos es la parte en cual empezamos a usar la unción del Espíritu Santo para absorber las enfermedades, para quitar las dolencias, para sanar a los heridos, y empieza a desarrollarse ya en nosotros, porque ya estamos tocando la parte de la santificación, que el Espíritu puede ir manifestando más y más su poder, porque acuérdense que el fuego del Espíritu Santo nos consumiría si estamos en pecado, y de ahí la importancia de la santificación, para que no seamos expuestos y destruidos por el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces ya absorbo el olor, el sabor, y ya tengo la unción en mis manos que me convierten a mí en un vaso de madera. Y una de las particularidades del vaso de madera es que son lisos. ¿Qué significa? No hay asperezas, no hay
puntos en donde se puede esconder la mugre, que si tú agarras un vaso con protuberancias y tú le pasas la fibra, habrá puntos en donde no se pueda limpiar bien. Y un vaso de madera, la particularidad es de que es liso completamente, para que cuando tú pases la fibra y derrames el aceite, no hay ninguna mancha ni algo que te pueda contaminar a ti, contaminar a otra persona. La particularidad de ser un vaso de madera. Luego nos habla del tercer vaso, que es el vaso de plata. Y hablamos de Proverbios, que dice que el que ama la limpieza del corazón, el que ama su alma busca la limpieza del corazón. Y luego te dice el versículo 22 que los que invocan al Señor de corazón puro. La plata viene del latín argentum, que significa blanco y brillante. Y en Egipto hay una particularidad, que cuando ellos querían simbolizar la plata, la simbolizaban poniendo un corazón. Entonces la parte de la plata simboliza la nobleza de ser tan maleable, que si Dios me dice haz esto, lo hago, sin preguntar, sin cuestionar. Si Dios me dice ve aquí, voy. Si Dios me dice calla, me callo, sin cuestionar a Dios. Acuérdense de las tres condiciones de ser vaso. Estoy vacío, estoy limpio y disponible. Señor, si tú quieres que yo me quede aquí parado y ese es mi propósito, lo voy a hacer. Porque a lo mejor el estar parado y quieto sirve para que yo le esté dando cobertura a alguien. Si tú te paras frente a la luz, hay un punto en donde tú das sombra. Y esa sombra quiere decir la cobertura. Y en la quietud tú puedes darle cobertura a otras personas. Si estás haciendo gran cosa en el mundo espiritual, no creas que el orar no es nada, no es hacer nada, es hacer mucho. Simboliza, el vaso de plata simboliza prestigio, simboliza distinción, simboliza resistencia y simboliza ser maleable. Y la particularidad que tiene la plata es de que el vaso de plata que siempre aparece en lugares inesperados. La plata siempre aparece en lugares inesperados. En otras palabras, donde menos te esperas la plata, ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos va a llevar hasta los puntos más recónditos para hablar de la palabra de Dios, más inverosímiles. Un ejemplo, tú estás yendo por la calle y de repente te topas a alguien que está vendiendo chicles, que él ni se esperaba que alguien le hable de Dios, y tú le compras y le compartes la palabra y te acepta a Cristo. Es un lugar inesperado, del maligno ni se lo esperaba, y pudiste compartir la palabra. El vaso de plata es aquel que busca la ocasión para ser maleable y ser usado por Dios, dándole la distinción y la honra y la gloria a Dios. De ahí nos lleva al tercer punto del vaso, que es el oro. Vasos de oro. Y el oro, su característica que hace diferente de la plata es la pureza. El oro simboliza pureza. No es tan maleable como la plata, pero es más resistente que la plata. La plata es muy maleable, es muy noble. En cambio el oro ya tiene la convicción de que Dios quiere que no me mueva, no me muevo. Dios quiere que yo me mueva y me muevo a pesar de todo. Eso es un vaso de oro. O sea, yo voy a cumplir el propósito de Dios, pase lo que tenga que pasar. Ese es un vaso de oro, porque le va a dar la gloria a Dios. Dios te dice, mira, esta obra es para mí, deseo que me sirva y quiero que se cumpla el propósito que yo tengo para con esta persona. Y el vaso de oro entra ahí en funcionamiento, y puede ser que vaya hasta lo más sucio, pero un vaso de oro, nada más le pasas un trapo y vuelve a ser oro por la pureza que tiene, y cumple con el propósito de Dios, y es tan resistente que aunque venga el fuego, que aunque venga la maleabilidad, que aunque vengan los malos olores, los malos sabores, la plata, el oro simplemente se limpia y sigue siendo oro, sigue teniendo esa pureza, porque su único propósito es servirle al Rey de Reyes, Señores, Señores, y tiene esa calidad de que sabe que le va a entregar al final el producto que Dios le encomendó en sus manos. Esa es la particularidad de ser un vaso de oro, de cumplir con la voluntad de Dios a costa de todo lo que Satanás nos tenga preparado.
y entregar el producto final a Dios, aunque esté el oro quemado, aunque esté el oro chamuscado, el oro nunca va a perder su valor, porque el oro nunca se devalúa, el oro cada día vale más. Y delante de Dios, pues, es ¿no? Pues dice la palabra de Dios, yendo en retroceso, Juan 7, 37 y 39, Juan, Evangelio de Juan 7, 37 al 39, dice esto: mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y es el ejercicio que hicimos: el que cree en mí, ríos de agua viva correrán de su vientre. Acuérdate la parte visceral en tu alma, y empieza a llenarte y a sacarte todo ese lodo cenagoso hasta que ya no hay nada más que sacar. Y esta es la bendición, y este es el versículo del ejercicio que hicimos, en donde veíamos que había algo negro ahí y no estaba vacío, no estaba limpio, ni estaba disponible, y que solamente los ríos de agua viva, fluyendo constantemente, te van a dar a ti esa santificación que en el fondo de tu corazón deseas y añoras. De ahí te dice en el versículo 39, y esto dijo del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. ¿Esto qué quiere decir? Entra Jesús, me limpia, se va, y ese espacio es para que el Espíritu Santo entre y sea glorificado Dios. Pero el lodo cenagoso es el que va a impedir que el Espíritu Santo sea instalado, y es cuando hay gente que acepta a Cristo como 10,000 veces, pero nunca el Espíritu Santo puede estar en él o en ella. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, acepto a Cristo y empiezo a tener esa lucha, esa constancia que me habla Proverbios. Quiere decir que acepté a Cristo y el Espíritu quedó ahí como un sello que va a reclamar su espacio, va a reclamar su lugar, pero yo tengo que proseguir a la meta. Y te lo dice Pablo: yo prosigo a la meta, no es que yo haya alcanzado, sino que prosigo y avanzo. Y esa es la vida del cristiano. Me dice también en Isaías 43:1, Isaías 43:1, regresamos a Isaías. Y te dice la Biblia: ahora, así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Y escucha bien lo que dice el versículo 2: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, que es el proceso que vimos, y por los ríos no te anegarán, porque si te diste cuenta fue rebosando, está sobreabundando la gracia. Y luego te dice el inicio de los vasos, te dice: cuando pasares por el fuego, está hablando del vaso de barro, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y te está diciendo Dios que la parte más difícil del cristiano es pasar del vaso de barro al vaso de madera, porque una vez que seas un vaso de madera, ya tienes la unción del Espíritu Santo que te va a ayudar cada día más. Y eso es lo que nosotros debemos de ir procurando. Romanos 9:23, Romanos está después de Hechos, y de hecho lo tengo señalado con una liga, si lo alcanzas a ver, porque estoy leyendo, releyendo Romanos otra vez. Romanos 9, versículo 23 y 24 dice: y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él ha preparado para su gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Entonces ya no te sientas una tacita, porque Dios quiere usarte a ti. Dios ve en ti un potencial, y solamente tienes que seguir. Solamente tienes que seguir a Dios, huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe, la quietud y la paz. ¿Sí?
Para completar con todo este ciclo que acabamos de hablar, yo quiero decirte que antiguamente los vasos de misericordia no es solamente un dicho, sino que es literal. Los vasos de misericordia se refería a que cuando tú tenías tiempo y tenías espacio y te pedían vasos de misericordia, había mesas puestas en las entradas y en las salidas de los pueblos, en donde tú ibas con una jarra y llevabas una jarra, tapabas agua, refresco, lo que tú quieras, llevabas unos vasos y los dejabas ahí, para cualquiera que viniera con sed, bebiera de esos vasos, que ni siquiera sabía quién lo había dejado, ni siquiera tenían a quién agradecerle, pero eran los vasos de misericordia. Se colocaban en las plazas, se colocaban en las ciudades, en los pueblos, en las entradas, en las salidas. Y es una simbología que está usando Dios, en decir, nosotros debemos ser unos vasos de misericordia, en los cuales siempre tener la disposición de hablar de la calidad del Evangelio, que son buenas nuevas. No de hablar de religión, no de hablar de ideologías, no de hablar de doctrinas, no de hablar de separaciones ni de divisiones, porque acuérdate que dice el proverbio, todo lo que es contienda, pleito y todo eso pertenece a un espíritu y a una raíz que debemos de erradicar de nosotros. Y no lo hacemos porque estamos nosotros pretendiendo o estamos nosotros ahí fomentando algo que no pertenece. Debemos de dejar esa raíz del escarnio que nos hace ver diferencias, nos hace ver, yo soy bautista, tú eres esto, y esas diferencias, es el escarnio. Mira, ellos se equivocaron, mira ellos cómo danzan, mira ellos cómo esto, y eso es algo que el maligno siempre desea. El Evangelio es hablar las buenas nuevas, y la honra y la gloria es para Dios, y dejamos de ver al hombre y nos convertimos en personas que miramos hacia arriba y miramos únicamente a Dios. Cerramos el ciclo con el Salmo 51:10, con el cual terminamos la semana pasada y que ahora pues tocamos de cuenta nueva, y vas a entender ahora lo que dijo David en su momento. Cuando dice él en el versículo 10 y 11, crea en mí. Fíjate qué bonito lo dice, porque David había tenido un corazón limpio, había tenido un corazón vacío y había tenido un corazón dispuesto. Pero qué rápido se contaminó, porque dejó de huir de sus pasiones juveniles y empezó a invertir ese versículo. Siguió sus pasiones juveniles y huyó de la justicia, de la fe, de la paz, y logró lo que era el propósito del maligno y no el propósito de Dios. Invertimos y quiero hacer la voluntad de Dios, y me dice, crea en mí un corazón limpio. Y para crear ese corazón limpio, tengo que beber del agua de vida que Dios me está proveyendo. Y luego me dice, renueva un espíritu recto, y me está diciendo el lugar, dentro de mí, dentro de mí. Y en este proceso entra el proverbio que te dice que tienes que echar de ti el escarnecedor. Tienes que echar al escarnecedor. Entonces yo acepto que Dios cree dentro de mí un espíritu recto, pero para crear el espíritu recto tengo que echar, para la redundancia, tengo que echar fuera de mí esa raíz del escarnio, autoescarnio o el escarnio hacia los demás. Y luego el 11 me dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Te está diciendo que una persona que ha aceptado a Cristo, que puede llegar inclusive a ser un vaso de plata y retroceder,
todavía hay el proceso para revertir. Mientras uno pueda respirar y mientras uno tenga vida, puede regresar a los pies del Señor. Él siempre está esperando, Él siempre está anhelando que le sirvamos, y Él siempre está buscando estas tres condiciones: que estemos vacíos de cualquier precepto humano. No sé si has escuchado la frase que tienes que desaprender para aprender, tienes que renunciar y entregar para poder aceptar cosas nuevas, y tienes que arriesgarte a probar la fe a través de la convicción y de los pasos tan simples que hemos estado viendo. La palabra de la sabiduría incluye la prudencia y la sensatez, que me genera el fruto de la templanza, en donde comienza mi lucha, en donde adquiero mi primera fe como creencia, y luego sigo la palabra de ciencia, que quiere decir renunciar y entregar. Ya conozco a qué tengo que renunciar y qué tengo que entregar, y empieza el fruto de la mansedumbre, en donde la comunión con Dios empieza, y empiezo a resistir al maligno, y empiezo a cambiar mi testimonio. La gente empieza a ver señales en mí de diferencias de comportamiento, y de ahí me genera una fe diferente, que es la convicción, que me genera a su vez el fruto de la fe, que es la santificación, y de ahí viene el entendimiento. Fíjense cuántos pasos para adquirir el entendimiento. Y llegando al entendimiento, el Dios de este siglo ya no tiene nada que decir de nosotros, porque sabemos de quién son las maquinaciones y sabemos discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Muy bien. Entonces, espero que haya quedado claro lo que hoy traté de llevarles a nuestro entendimiento. Y si hubiese alguna pregunta, pues yo te invito a que la hagas. Dios nos permita la próxima semana tener otro medio para llegar a ustedes y poder tener pues mayor acercamiento con todos ustedes. Mientras tanto, pues llegamos hasta aquí. Vamos a hacer la oración final, vamos a darle la honra y la gloria a Dios. Y no sé en qué nivel estés como vaso, pero la próxima semana vamos a ir ahondando un poquito más. Te das cuenta, no hemos entrado a los dones, porque tengo que tener el entendimiento para entrar a la parte de los dones, ¿no? Entonces vamos a seguir ahondando en esto y profundizando más, enseñándolo de muchas maneras diferentes, para que todos veamos que servirle a Dios no es carga, no es algo insufrible, no es algo obligatorio, sino que es algo que nace de la gratitud y del amor a Dios. Buscar la autosanidad para poder llegar a ser un vaso de madera en la cual yo me interese en el bienestar de los demás. En ser un vaso de barro es amarme a mí mismo para poder estar resistente, estar fuerte, para cuando yo decida amar a los demás, esos lodos cenagosos que van a tener las personas a las cuales voy a darles ese amor, no me afecte, no lo absorba y no lo haga una carga para mi vida y me hagan retroceder. Y de ahí, ya cuando logro bendecir a mis hermanos, a mis vecinos, a mis conocidos, llegar a ser ese vaso de plata maleable en donde el Espíritu me guía, me dirige, y ya no, y ya empiezo a ser más resistente y empiezo a disfrutar más de la presencia de Dios, para que finalmente yo sea el instrumento que Dios quiere que yo sea. Y aunque venga mar, aunque venga tierra, aunque venga lluvia, aunque venga aire, aunque venga viento, yo cumpla con la voluntad de Dios, que es cuando ya Dios me da a través del Espíritu las operaciones que hay que hacer y me muestra qué quitar, qué poner, y es cuando yo solamente tengo el propósito de hacer la voluntad de Dios. Pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que se cumplan estos pasos en nuestra vida. Y si estás cargado, estás trabajado, acuérdate de la semana pasada, ir a Dios, vamos a entregarle nuestras cargas. Simplemente busca a Dios, simplemente llénate de Dios, que todo lo demás viene por añadidura. Y creo que ya estás entendiendo un poco ese versículo. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en este día que nos permite, Señor, juntos en comunión.
Podamos también tener la bendición de tu palabra y del entendimiento y de poder llegar a otras personas, Señor, y darte la honra y la gloria, porque pues hemos estado llegando a más de 600 personas diferentes y eso es para honrarte a ti, Señor. Y te pedimos que esas personas empiecen a tener ese crecimiento, esa madurez, esa sanidad, esa paz, esa restauración, de conocerte, de entenderte, de buscarte, que no eres un Dios que esté en un solo lugar, sino que eres Dios arriba, abajo, en todos lados, porque es el único Dios creador. Y poder disfrutar de tu presencia. Ayúdanos, bendito Señor, a quitar esas imperfecciones que el mundo nos ofrece y empezar a ver la llenura del Espíritu y a buscar y a pretender tener esa llenura para que todo lo que no sea bueno, lo que no sea puro, lo que no sea honesto, se vaya quemando dentro de nosotros a través del fuego consumidor del Espíritu Santo de Dios. Hoy erradicamos todo espíritu del escarnio y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de inferioridad, de superioridad, porque no soy más ni soy menos, simplemente soy, como dice la palabra de Dios. Soy un propósito de Dios no cumplido. Ayúdame a cumplir el propósito tuyo en mi vida para que yo pueda ser un instrumento. Bendito Padre, a ti sea la honra y la gloria y te pedimos por todas las personas que hoy están escuchando esta prédica, este estudio, y te damos gracias por todas aquellas que han bendecido de una o de otra manera este ministerio. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Señor. Amén. Gracias, hermano. Dios te bendiga.